Hoy damos inicio al segundo módulo. La primera clase tiene que ver con la palabra de Dios. El primer módulo estaba enfocado a lo que tiene que ver con la seguridad. Si ustedes recuerdan, hablamos de la seguridad, de la salvación, tomamos temas muy importantes como el bautismo en agua y también hablamos acerca del Espíritu Santo. Ya hoy damos inicio a otra etapa que tiene que ver con la comunión y tiene que ver, y este primer tema que es la palabra de Dios, pues nos lleva o nos va a llevar a entender lo importante que ella es. Amén. Pues la palabra de Dios, mientras preparamos este tema, yo recordaba la primera Biblia que tuve. Eso fue algo maravilloso porque nunca había tenido una Biblia e inmediatamente pues llegó esa conversión, pude convertirme al Señor. Fue la primera inversión que hice. Salí a conseguir una Biblia y estuve muy emocionado cuando la pude adquirir porque no tenía ni siquiera idea de lo que era la palabra de Dios, no la conocía, pero fue una experiencia increíble poder tener mi primer Biblia y empezar a buscar en ella esas maravillas, esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso queremos animarlos a que lo hagan. Las personas que todavía no han comprado su Biblia, esta es la mejor inversión que usted puede hacer. Comprar una buena Biblia donde tenga usted la posibilidad de escudriñar la palabra en su casa, de no esperar solamente cuando llegue a la iglesia o cuando nos reunimos, no. O sea, que usted tenga esa posibilidad de hacerlo desde el interior de su casa. Amén. Bueno, entonces, así como les decía, para mí fue muy importante tener esta Biblia. No sé para usted qué tan importante sea la palabra de Dios. Creería que cuando uno se convierta al Señor, la palabra de Dios es lo más importante para uno, porque esa es la que nos va a acompañar por el resto de nuestro caminar con Cristo Jesús. Además, es lo único que nos separa pues del inconverso, porque pues la persona inconversa, cuando hablamos de inconverso, nos referimos a aquellas personas naturales, aquellos que no conocen o que no entienden los temas espirituales. Entonces, eso es lo que nos diferencia a ellos. Nosotros tenemos la palabra de Dios escrita en nuestras vidas. Eso nos lleva a reflexionar. Aún nos diferencia a los religiosos, porque hay personas que son muy religiosas y tienen la palabra abierta en su casa, en un lindo atril. Y por lo regular, ¿qué salmo utiliza? 91. El Salmo 91. Y usted lo puede ver ahí, la palabra abierta en el Salmo 91, y ni siquiera la leen y ni siquiera entienden lo que dice en ese salmo. Entonces, esa es la persona religiosa. Nosotros nos diferenciamos a ellos porque la palabra es viva y eficaz para nosotros. Amén. La palabra que leemos a diario trae una transformación en nuestras vidas. Entonces, esa es la diferencia entre estas personas y nosotros. Además, la Biblia nos lleva a crecer en gracia y conocimiento. Y ahora que empezamos a leer los proverbios, créanme que ha sido maravilloso todos los días a las 5 de la mañana poder leer un capítulo de proverbios donde aprendemos cosas nuevas a diario. Y qué bendición porque son 30 capítulos. Usted dentro de un mes va a ser 30 veces más sabio, porque eso es lo que encierra cada capítulo de los proverbios. Amén. Entonces, eso nos llena de conocimiento. La palabra de Dios nos trae a nosotros conocimiento. Además, en ella pues están las normas, los reglamentos, el medio por el cual nosotros debemos comportarnos. Y algo muy importante, los principios. Hemos sido muy enfáticos en la parte de los principios porque el Señor es un Dios de principios. Nosotros debemos de entender y no podemos contender con la palabra de Dios, ni criticarla, ni sacar versículos y decir, no, a mí no me gusta lo que dice la palabra de Dios en este pasaje, no, porque es la palabra escrita por el mismo Dios. Amén. Entonces tiene que tener la completa. Nosotros no podemos sacar capítulos que porque no nos llama la atención o decir, voy a leer solamente el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento, Dios, yo veía que él se enojaba y eso destruía pueblos y bueno, entonces la gente tiene ese concepto.
No, la Biblia se tiene que leer toda, porque usted tiene una cosmovisión bíblica. Cuando hablamos de cosmovisión bíblica es que cuando usted abre la palabra de Dios en un pasaje en particular, pues eso nos relaciona también con otro pasaje, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento. Hoy lo veíamos muy claramente con la clase que dio Epifanio, cuando hablan de ese ángel que luchó con Jacob, y él nos lleva a Oseas 12 y nos muestra donde ahí está muy explícito y se explica que ese ángel pues era el mismo Cristo. Amén. Bueno, gloria al Señor por eso. Y pues el propósito de esta clase o esta lección es que nosotros aprendamos los conceptos básicos de lo que es la palabra de Dios. Como les decía en la primera parte del discipulado, o hablamos acerca de la salvación. La palabra de Dios está activa en la salvación. Y le voy a leer un versículo que está en Primera de Pedro 1:23 que dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que el hombre renace, es decir, nace de nuevo. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Eso también está comprobado. Hay personas que nos acompañan en este momento, en este discipulado, que son muy nuevos en la comunidad, y ellos han sido nacidos de nuevo, pero por la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. También nos afirma que somos salvos por gracia. Y hay un versículo que también lo hemos leído y lo hemos estudiado mucho, que está en Efesios 2:8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Entonces podemos ver cómo la palabra del Señor es tan importante para cada uno de nosotros. Y algo que también lo hemos dicho, pero quiero recordarlo, es que cuando usted le pregunten qué es el Evangelio, lleve a la persona a 1 Corintios 15, del versículo 1 al 5. Ese pasaje es impresionante, usted debe subrayarlo o tenerlo siempre en su memoria. 1 Corintios 15, del 1 al 5, pero yo voy a leer solamente del 3 al 4 para explicar cómo el apóstol Pablo resume el Evangelio. Amén. Él dice lo siguiente, 1 Corintios 15, del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Señor Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Amén. Se confirma y él es muy enfático en esta parte donde dice que conforme a qué, a las Escrituras. Entonces, tenga en cuenta esto: Jesús murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó de los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Bueno, continuemos entonces. Ya hemos visto entonces que somos salvos y necesitamos de la palabra de Dios. Y esta es la guía que todos los cristianos debemos de tener. Todos debemos de ir a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo debemos entonces nosotros vivir por la palabra? Porque nosotros cuando somos creyentes y nos pasan la Biblia, pues yo creo que a todos nos pasa, uno dice, uy, y uno mira tremendo, gordo, tremenda cantidad de hojas y que versículos, que capítulos, que nombres raros, que Ageo, que Oseas, que profetas, que evangelios. Bueno, uno dirá, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué hago yo con toda esta información? Y más cuando de pronto jamás la he leído. Pues simplemente ahorita vamos a ver más adelantico cómo iniciar la lectura bíblica y si usted ha estado juicioso desde que empezamos hace año y medio leyendo la palabra, pues yo creo que así todos juntos pues hemos podido aprender muchísimo. Nos animamos también porque
uno ve toda esa cantidad de textos, pues se puede desanimar y decir, no, yo solamente me quedo con los salmos. Por eso muchas personas no crecen espiritualmente, porque solamente leen los poemas de la Biblia. Entonces, este es nuestro manual. Y como todo manual que uno tiene, cuando si usted compra una nevera o si usted compra una licuadora, eso tiene un manualcito. Casi siempre, por no decir la mayoría de nosotros, cuando cogemos el manual, y eso está en diferentes idiomas, y uno no, pues no, uno ya sabe que lo conectó y ya, pero no se detiene a leer las instrucciones. Y por eso muchas veces, recuerdo una vez que alguien iba a armar un ventilador, no me acuerdo, sobraron piezas. Entonces, ¿qué hacemos con esas piezas? ¿Por qué? ¿Fue al manual? Ah, no fui al manual, o sea, creyó que los podía armar. Entonces, la Biblia, para nosotros como creyentes, es nuestro manual. Por eso, animamos a que cada persona tenga su palabra de Dios en el hogar, que rebusque por allá, casi en todos los hogares puede haber una Biblia. En algunos no la hay, entonces hay que adquirirla. Es una excelente inversión. O si usted también puede obsequiarle a una persona una Biblia, pues un excelente regalo. Yo creo que es de los regalos más valiosos que puede haber. Entonces, para nosotros como cristianos, este es nuestro manual de instrucciones para mirar cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Bueno, hay unos propósitos de la palabra de Dios para nosotros, o sea, ¿por qué, con qué objetivo el Señor nos la entrega de esta manera? El primero es para equiparnos, para el servicio en su obra, para que podamos estar preparados para toda buena obra. Y quiero que resalten este versículo que es muy importante, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios, útil para enseñar, recuerde esto, para redarguir. Redarguir es como hurgar allá, como hacerlo caer en cuenta, para corregir si estamos fallando, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, mire, el hombre de Dios, no el hombre natural, sino el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ese es un propósito de la palabra de Dios. Hay otro propósito por el cual estudiamos, porque la palabra de Dios nos nutre. Ya hemos visto que nosotros como creyentes necesitamos ese alimento espiritual y es a diario. Y ahorita que estamos en este tiempo que hemos estado por motivos pues de la pandemia, que hemos tenido que tener este aislamiento, pues hemos visto en realidad, se nos ha dado la oportunidad de estudiarla a diario y yo creo que ya se nos convirtió a todos en un hábito, porque no crea, a veces uno se entretiene, se distrae y deja a un lado ese manual. Bueno, entonces la palabra de Dios nos nutre espiritualmente, es nuestro alimento y debemos nutrirnos, así como nosotros nos alimentamos físicamente, tomamos nuestros alimentos, no solamente por llenarnos, sino también para nutrirnos, para crecer y para estar fortalecidos. En el caso de los niños, pues para crecer, y los que ya estamos ya crecidos, pues para sostenernos, fortalecernos y no enfermarnos. Eso es lo mismo que hace la palabra de Dios. Tanto es así que la palabra de Dios ha sido comparada allí mismo con leche, que sabemos que la leche es, iniciando pues nuestro crecimiento es recomendable. La compara con miel en algunos casos, con manzana, o sea, frutas, con pan, sé que es el pan de vida para nosotros, con el agua, que es vital. También nos habla de una carne o un alimento sólido,
que nos va a nutrir más, porque ya los bebés, mira que crecen, solo la lechita ya no les sirve, no les alimenta igual, o sea, van a crecer con enfermedades y no va a ser lo mismo. Y también lo compara con trigo. Entonces, la palabra de Dios, ¿cuál es el propósito? 1, equiparnos para toda buena obra. Es necesaria. 2, nuestra nutrición espiritual. Y 3, nos sirve para limpiarnos. O sea, la palabra de Dios nos limpia. Ya sabemos que como pecamos todo el tiempo, ¿cierto? La idea es que a medida que nosotros maduramos y crecemos espiritualmente, pues el pecado esté más dominado en nuestra vida. Entonces la palabra de Dios nos limpia. Y eso está en Salmos Salmos 119, 9 al 11. Igual van a tener también la material, ¿no? Recuerden que esto se va a enviar. Y Juan 15, 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra de Dios nos limpia. Es muy importante esta función o este propósito. Bueno, continuemos. Creo que a todos, tal vez, o a la mayoría de personas que conocemos del Señor nos han hecho la pregunta, que si la palabra de Dios es confiable. Porque, pues, el mundo, ¿qué opina de la palabra de Dios? Muchos dicen, no, es que la palabra de Dios la escribieron los hombres. Yo creo que esa es la mayor objeción que usted puede encontrar cuando quiere compartir de los evangelios, de la palabra del Señor. Es lo primero que dice la persona natural, o aquel que no conoce al Señor, el inconverso. Dice, no, yo no confío en eso porque, pues, igual la palabra de Dios la escribieron los hombres. Entonces el hombre se equivoca y pues lógico, entonces lo que está así ahí escrito pues no es real. Entonces toman la palabra de Dios como una historia y no le dan la importancia que ella se merece, la importancia que nosotros debemos darle a la palabra de Dios. Entonces, eso puede ocurrir, pero lo que ellos no entienden es que la palabra de Dios ha sido inspirada. Amén. O sea, que la palabra, o sea, la Biblia fue inspirada. Entonces, cuando hablamos de inspiración, era que estos grandes hombres de la antigüedad, pues el Señor los tomaba en el espíritu y empezaba a mostrarles, ya sea por visiones, les hablaba, y entonces ellos empezaban a escribir lo que veían y lo que escuchaban. Entonces, o las experiencias que ellos tenían. Entonces, la palabra de Dios es totalmente confiable. Y eso tiene que quedarnos claro. Es confiable porque Segunda de Pedro 1:19 dice lo siguiente. Voy a leer la palabra, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha. Mire con lo que compara, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuántas veces nosotros hemos encontrado en la oscuridad, tal vez abatidos, tristes, sin esperanza, pero esa antorcha nos ilumina y dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Entonces, mire cómo la palabra del Señor nos muestra o nos indica la importancia y nos aclara que ella es la más segura. Por encima de cualquier otro libro le podemos asegurar que la palabra de Dios nos puede llevar a esa seguridad y nosotros podemos estar confiados en lo que en ella leemos, en lo que ella meditamos. Así que lo que usted estudia a día es la palabra de Dios. Por eso que nosotros insistimos tanto. No es cualquier libro, es un libro de historia. Ahora con el libro de Génesis que hemos estado desarrollando el estudio inductivo, pues podemos ver mucha historia y historias hermosas. Pero mire que cada historia de esas tiene un mensaje espiritual que nos, amén, que nos aplica a todos. Por lo menos hoy tuve la oportunidad de leer 2 devocionales. No quiere decir que los demás estuvieron mal, no, porque la palabra de Dios hablando a cada uno de nosotros, pero que de verdad me impactaron. 2 devocionales de hermanos que lo enviaron. Mi hermano, yo los leo, a mí me gusta leerlos. A mí me gusta leerlos
Y me impactaron estos dos devocionales porque vi cómo Dios les está hablando a sus corazones. Amén. Así que si no ha hecho el devocional, aprovecho y les recuerdo. Falta, ya hoy tienen plazo, hasta hoy tienen plazo porque ya cerramos el primer ciclo. Ya mañana arranca, desde hoy arranca el segundo ciclo, pero hoy tenemos plazo de enviar el devocional. Hay algunas personitas que nos lo han enviado. Les recordamos. Inclusive, el universo fue creado por la palabra de Dios. Imaginen lo importante que la palabra de Dios es. Dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y este Salmo 33:6, quiero que lo recuerden, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es maravilloso, voy a volver a leerlo para que les quede grabado en sus corazones. Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿No les parece eso increíble, maravilloso? De verdad que es una bendición. Otra pregunta que muchas personas se hacen cuando inician el caminar con Cristo, creo que nosotros también nos la hicimos, porque uno siente temor, ¿no? A lo que va a encontrar en la palabra de Dios. Y además, como desconocemos todo, yo recuerdo que cuando yo conocí a Cristo, yo no sabía ni qué eran los evangelios. Eso era impresionante. O sea, yo estaba mal espiritualmente. Lo que se dice mal espiritualmente. No tenía ni idea de lo que era la palabra de Dios. Sí, lo básico, pero nunca había tenido una Biblia en mi mano. Entonces, mira lo importante que hoy en día nosotros como hijos de Dios y que somos padres de familia y tenemos hijos, de inducirlos a que ellos puedan escudriñar la palabra de Dios, hablarles nosotros de la palabra de Dios, así que no les guste de pronto leerla, pero que en nuestra boca sea a diario esté la palabra y que nosotros la mencionemos y que ellos la puedan escuchar, porque en el caso particular, pues mis padres no tuvieron esa, de pronto, sí, ese hábito y yo no sabía absolutamente nada de la Biblia. O sea, cuando me enfrenté a leerla, me encontré con algo totalmente nuevo y por eso fue que me emocioné tanto cuando empecé a leer los evangelios y confirmaba cómo el Señor, pues, a través de la palabra nos muestra quién era Jesús y maravilloso, mis hermanos. Entonces, no se desanime, porque muchos también pueden decir, bueno, es que yo desconozco de la palabra de Dios y por dónde empiezo, qué hago, cómo aprendo de la Biblia. Muy sencillo. El Espíritu Santo es el que siempre nos va a guiar a toda verdad. Porque muchos creerán que tienen que hacer un estudio profundo, que tienen que ir a un seminario, bueno, tantas cosas que nos vienen a la mente. Pero el Espíritu Santo es aquel que nos va a guiar. Entonces, por lo menos cada vez que vayamos a leer la palabra de Dios, antes oremos y pidamos la dirección del Espíritu Santo, que Él mismo nos va a mostrar la palabra. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, mire lo que dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Más claro para dónde. El Espíritu Santo es el que nos enseña y recuerda todas las cosas que están donde están escritas aquí en la palabra del Señor. Y Dios puede utilizar, lógico, otros instrumentos para uno poder avanzar en el crecimiento espiritual, literatura, libros recomendados, por eso también hemos implementado la lectura aquí en la iglesia, de leer un libro al mes. Entonces, por favor, háganlo, de verdad que eso es una bendición. Predicadores, bueno, cantidad de enseñanzas que podemos recibir de parte de otras personas, no solamente de la palabra de Dios, sino que otro material nos puede ser de ayuda.
Y la Biblia, pues, se aprende a comparar la escritura con la escritura. Entonces, nosotros debemos confiar en el Espíritu Santo y dejar a un lado nuestra inteligencia natural, porque eso es a lo que nos lleva, ¿no? Entonces, vemos esto tan grande, como decía mi esposa, ¿a qué hora me voy a leer yo todo esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces, empezamos a razonar tanto que nunca vamos a arrancar. Entonces, la palabra de Dios, ella misma se explica, ella misma se puede enseñar. Amén. Entonces, demos a un lado esa inteligencia natural y apliquémosle la inteligencia espiritual guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, para tener como algo, un conocimiento muy global, yo sé que algunos de mis hermanos ya lo saben, pero otros de pronto no. Entonces, recordemos, la Biblia pues tiene un total de 66 libros divididos en Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 39 libros. Entonces les animo, vamos en el libro 1, Génesis, ¿no? Del Antiguo Testamento. Son 39 y en el Nuevo Testamento son 27. Una forma de aprendérselo es 39, 3 y 9, 3 por 9, 27. Así me los aprendo así no lo hemos aprendido. Entonces, 66 libros divididos en diferentes tipos de literatura. Entonces están los evangelios, hay cartas, hay libros de revelación o de profecía, que ya estudiamos el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo hay muchos más libros de profecía. Están los libros históricos, que los que estamos en este momento estudiando. No es tanto histórico porque viene de Pentateuco, ¿no? Pero tiene historia. Ah, bueno. Sí, son históricos, narrativos históricos. Y son la ley, ¿no? La ley. La ley, o sea, pero tiene mucha historia. Son los 5 libros, que en realidad es uno, sino que los han dividido pues en 5, pero esa es ¿cómo se dice? Para los judíos es su base, incluso se los deben aprender hasta en memoria, o sea, memorizarlos. Son supremamente importantes y obviamente para nosotros como cristianos también, porque es que nosotros hemos pensado que no, para los judíos, no, nosotros también debemos conocer muy bien la escritura. Fue escrita por más de 40 autores. Sin embargo, a pesar de que ha sido en diferentes épocas, la Biblia tú le puedes hacer una trazabilidad y no tiene inerrancia, ¿cómo dice? No hay inerrancia bíblica. O sea, usted la puede trazar y a pesar de que haya sido en diferentes épocas y diferentes contextos, no se contradice. Fue escrita en un periodo aproximado de 1400, 1600 años. Imagínense lo que puede, si uno nomás lo que le cuentan ayer lo puede tergiversar, pero como esta es la palabra de Dios, no ocurre esto. Y la Biblia ha sido fielmente traducida, o sea, de la confiabilidad que nosotros podemos tener es por eso, porque los que hicieron las traducciones fielmente, con temor, lo hicieron, si usted lo puede estudiar, cómo fueron las traducciones, y porque usted dice ahorita hay tantas Biblias, pues son traducciones y son nuevas versiones, hay nuevas versiones que son más fáciles de entender, sin embargo sería bueno contrastarla con las otras. Bueno, las preguntitas después las vamos a hacer, porque no. Bueno, la Biblia es completamente exacta en cuestión de historia y profecía. En todas las páginas de la Biblia no hay contradicciones, aunque hay pasajes que aparentemente son contradictorios, pero tienen su explicación bíblica que lo vamos a ver a medida que vamos transcurriendo. Y de todo lo que, o sea, lo principal en toda la Biblia, si usted diga, no va a alcanzar a leerla toda, no la he leído toda, es Cristo y su obra salvadora. Si usted sabe ese pasaje central, usted puede ya lo demás, usted lo va a ir aprendiendo, pero el pasaje o el personaje o lo principal de esta palabra de Dios es la obra de Cristo no es para la humanidad, para nuestra salvación.
Amén. Bueno, ahora, ¿cómo debo empezar a leer la Biblia? Porque esa es la gran pregunta que muchos están haciendo en esta noche. Pues nosotros hemos iniciado haciendo el estudio inductivo, pero eso no quiere decir que sea pues la manera perfecta para hacerlo, no. Hay unas recomendaciones y una de ellas es que se lea primero el Evangelio de Juan. O sea, para las personas que están nuevas en la comunidad, pues les recomendamos que además de hacer el devocional, pues que empiecen a leer el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque usted en el Evangelio de Juan, pues va a encontrar algo muy importante y es cómo veía Juan a Cristo. Y dicen que es el Evangelio del amor. Entonces, es importante que si puede hacerlo, lo haga. Amén. Entonces, empieza a leer el Evangelio de Juan. También se recomienda la primera carta de Juan, la primera epístola, o sea, el Evangelio de Juan y la primera epístola de Juan, para que nosotros estemos seguros de nuestra salvación. Entonces, si usted va a leer esa primera epístola, pues va a tener muy claro y lo que ya vimos durante la primer módulo, que es la seguridad de la salvación. Entonces, recuerden, el primer Evangelio de Juan y la primera carta de Juan. Y también recomiendan el Salmo 119. Entonces, vamos a colocar eso de tarea. Creo que es el salmo más largo, ¿cierto? Tiene como casi 70, no recuerdo bien, pero más de 70 versículos. Hagamos eso de tarea. O sea, usted mañana léase el Salmo 119. Es el capítulo más grande de la Biblia y narra el amor del hombre por la palabra de Dios. Entonces, por favor. Son 176 versículos. Ah, no, perdón, son 176, no son 70 y pico, no, 176. Entonces, imagínense lo extenso que es, pero hagamos la tarea, leámoslo mañana y ahí vamos a encontrar lo que es el amor del hombre por la palabra de Dios. Y lo otro también son los proverbios, que son recomendados. Y lo estamos haciendo, ya empezamos, mañana corresponde el proverbio 14, hoy correspondió el proverbio 13. Y no sé si usted se ha sentido diferente leyendo estos proverbios. Lo hacemos a las 5 de la mañana, así que si usted quiere acompañarnos, lo estamos invitando para que juntos podamos orar y leer cada día un proverbio. Entonces, ya estamos haciendo esa tarea. Y algo también que usted debe tener muy en cuenta. Dice, ¿qué hago si no entiendo lo que leí? Porque la gente empieza y dice, se lo vuelve loco y ¿qué hago? Y es que no avanzo, ¿no? Usted enfóquese en lo que ha entendido. Ya con el tiempo Dios le va a mostrar lo que en este momento tal vez no es claro para su vida. Entonces, y a veces nos complicamos, ¿no? Entonces no avanzamos que porque esa parte no la entendemos, ¿no? Pues escríbala, déjela como una pregunta para sus pastores, para los maestros, y continúe y empiece a aplicar lo que realmente sí entiende, porque la palabra de Dios es para aplicarla. Ese es un error que también se comete, se lee para como algo, como un hobby, o la gente que la está leyendo porque el pastor le está pidiendo el favor que lo haga, pues está engañando él solo, porque a nosotros debemos de sentir amor por la palabra de Dios. De pronto usted lo hace por congraciarse con sus pastores o por obedecer, pero esa no es la idea. La idea es que usted se apasione por la palabra del Señor, así como nosotros estamos apasionados por ella. Y hay algunos hermanos, creería que muchísimos de aquí en la comunidad, que se han apasionado, y qué bueno cuando uno conversa con ellos y manifiestan que a cada día se enamoran más de la palabra de Dios. Eso es maravilloso y nos confirma que vamos por el lugar correcto. ¿Ven? Vamos por el camino que el Señor nos mostró y eso de verdad que nos llena de gozo. Entonces, mi hermano, no se preocupe, usted enfóquese en lo que ha entendido y lo otro lo deja para más adelante, que el Señor así mismo se lo va a mostrar. Amén. Amén. Algunos mitos acerca de la Biblia, que la Biblia es simplemente un libro religioso. La gente lo toma como un libro religioso y no es así, porque la palabra es viva y eficaz.
lo que explicamos en un principio. Ella transforma. Otro, que la gente del común no puede leer la Biblia. Años atrás se manejaba ese concepto, ¿no? Y era prohibida, y que si usted la leía se volvía loco, y si usted leía Apocalipsis, pues mucho más. Aquí todos leyeron Apocalipsis y todavía no veo el primer loco, todavía no nos damos cuenta. Pero la palabra de Dios es hermosa, entonces usted tiene que quitarse esos tabús y esos conceptos que durante mucho tiempo el mundo pues ha traído, y uno empieza a repetir lo que escucha. Entonces, hay gente que le tenía miedo y temor a la palabra de Dios. Hay hermanitos que cuando dijimos vamos a estudiar Apocalipsis, de una se desconectaron y dijeron, yo no me vuelvo a conectar, porque ¿cómo así? Van a empezar a estudiar Apocalipsis. Entonces, no. Entonces no tengamos miedo a eso. Lo otro, que únicamente pueden entender la Biblia los líderes religiosos o aquellos que han estudiado en varios seminarios o aquellos que son teólogos. No, es también un concepto errado. La palabra de Dios es hermosa. Todos podemos empezar a leerla y Dios nos va a empezar a hablar a cada uno de nosotros. Amén. Yo tengo aquí a mi lado a Estela, que nos está acompañando esta noche, y no sé cuántas veces ha leído Estela la Biblia. Ya la ha leído varias veces, ¿cierto? Ella, y ella, pero usted la ve a ella siempre que uno o va a la casa y la encuentra uno leyendo, y es hermoso porque ella dice, y encontré tal cosa en la palabra de Dios. Y ella no ha pasado por ningún seminario. No ha pasado por ningún seminario. De pronto no ha tenido un estudio académico profundo, pero Dios le habla a través de su palabra. Y ella vive feliz con la palabra de Dios. Amén. Entonces, no necesita tener como ese tabú o estar pensando que no. Solamente los líderes religiosos o aquellos que estudiaron teología son los que pueden interpretar correctamente la palabra de Dios. Gloria al Señor por el estudio que estamos realizando nosotros aquí en la iglesia. Debería la gente apasionarse y ver la importancia, el esfuerzo que se está realizando, no solamente de parte nuestra, sino también de los maestros. Entonces, los animamos a que ustedes se unan a esa visión de la iglesia y de verdad se comprometan, no con nosotros, sino con Dios, porque es el que quiere que usted cambie, que tenga una vida en abundancia, una vida próspera, una vida que le va a transformar todo su ser. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí. Sabemos que el tiempo es corto, pero entonces vamos a seguir reuniéndonos ya la próxima clase del día sábado. Hoy estoy contento, entonces doy plazo hasta mañana para que envíen el devocional los que no lo han enviado y el cuestionario. Amén. Recuerde que si no cumplimos con eso, no pasamos al segundo módulo. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Los esperamos a las 5 de la mañana con el Proverbio capítulo 14. Dios los bendiga, pastores. Muchas gracias. Amén, mis hermanos. Dios los guarde. Bendiciones, feliz noche. Bendiciones, Susita. Bendiciones, pastor. Un abrazo. Bendiciones. Dios los bendiga. Feliz noche, Feliz noche.